Álvaro Belolio, exdirector de Extranjería y Migración. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, y tú, Julio César, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Bien, un abrazo, muchas gracias. Bueno, estaba hablando Rociel Cordero, no sé si pudiste escucharlo. Sí, ha sido un poco consistente con lo que ha dicho, que ellos quieren avanzar hacia un proceso de regularización, o sea, darle visa a quienes ingresaron clandestinamente y trabajaron sin autorización. El gobierno está en derecho a hacer esa medida. Yo creo que hay otras opciones que no generarían un efecto llamada o que no generarían mayor presión. Y vamos a ver cómo se va desarrollando esta propuesta en los próximos días. A ver, ¿qué te parece primero la llamada? ¿No es cierto? Esta regularización acotada. ¿Qué te parece este concepto finalmente? Sí, a ver, yo creo que hay que ser bien justo. Acá el programa del presidente Boric decía que ellos querían avanzar en un tema de regularización. La gran mayoría de las autoridades que están a cargo ahora del tema migratorio también plantearon este tema. En la política migratoria que fue publicada en diciembre del año pasado, era súper específica, que decía que quien estaba en el registro biométrico y tenía arraigo laboral, es decir, trabajaba sin autorización, podía ser regularizado. Y finalmente la semana pasada ya el subsecretario lo dice en un foro internacional, en CEPAL, en que hay un compromiso de Chile de darle visa o regularizar a quienes ingresaron clandestinamente. El término acotado, o sea, puede ser individual, puede tener un requisito laboral, pero son igual darle visa a 182.000 personas que entraron escondidos a Chile sin presentar sus documentos, sin dar la cara ante policía de investigaciones. Y yo creo que premiarlos porque están trabajando, yo creo que es una señal muy compleja en un momento difícil. ¿Y por qué un momento difícil? Porque en enero Nicolás Maduro no va a entregar el poder en Venezuela. Después asume Donald Trump y en Estados Unidos se va a poner más duro el tema fronterizo, que es el principal lugar donde quieren ir los ciudadanos venezolanos. Y si en Chile están dando tantas facilidades, porque no solo esto que ahora lo están premiando con visa a los que trabajan sin autorización, sino que el decreto 15 de la Junji establece que la prioridad número 1 en acceso a jardines infantiles son los hijos de inmigrantes que no tengan carnet de identidad, por sobre la prioridad 2, que son las hijas de madres adolescentes chilenas, por sobre la prioridad número 3, que son los hijos de familias monoparentales o hijas de madres de pueblo originario. Y más aún, con los 533.000 migrantes que están en FONASA cotizando cero, la verdad esta señal es demasiado atractiva como migrante, donde tienen salud sin cotizar, donde tienen prioridad el acceso a jardines infantiles, donde si trabajan sin autorización no solo no los multan, sino que los premian. Este efecto incentivo al que tú hablas, Álvaro, si lo consultamos a Sandoval, que tenía tu mismo cargo en gobiernos anteriores, y él dijo que los estudios no daban cuenta de eso. Los estudios internacionales no daban cuenta de que cuando se regularizara el migrante había un efecto incentivo. Lo dijo acá taxativamente hace un par de días atrás. Sí, efectivamente. Si no se recuerdan, pero él estaba a cargo en el tema migratorio cuando estaban los flujos de ciudadanos haitianos, los vuelos LO. Lo que apunta Rodrigo Sandoval, que él dice que si tú no pides visa, o sea, si tú dejas entrar a todos, nadie ingresa ilegal. Lo que es cierto. Efectivamente, por ejemplo, en el año 2017 entraron cerca de 130.000 ciudadanos haitianos a Chile y se presentaron diciendo que eran turistas. La gran mayoría de ellos cayeron en irregularidad y se quedaron en el país. Pero esa es una estrategia y una medida que es bastante similar al argumento que ocupó el subsecretario Cordero hace algunos días citando un estudio del BID y del Banco Mundial. Entonces ellos apuntan eso, que va a una discusión más de fondo. ¿Debe Chile permitir que todo aquel que quiera entrar a nuestro país lo haga y el rol del Estado es dar un carnet de identidad? ¿O se debe poner algún tope o hay alguna capacidad o alguna medida donde no puedan entrar todos, sino que haya cierta selectividad, por así decirlo? Y sobre ese tema, nosotros hicimos una encuesta a cientos de migrantes que ingresaron clandestinamente el año 2022 y les preguntamos por qué ingresaban ilegalmente a Chile. La razón número 1 era porque era muy fácil trabajar sin autorización. Y la razón número 2, 2 de cada 3 creían que una vez en Chile igual le iban a dar una visa. Entonces, hay evidencia concreta sobre este tema y también un poco, yo vi lo que dijo Rodrigo Sandoval, él criticaba que hubieran restricciones al ingreso, que se pidiera visa. Bueno, entre el 2016 y principios del 2019 entraron a Chile como turistas y se quedaron cerca de 900.000 migrantes. Hoy en día hay un problema de ingreso clandestino, aproximadamente unos 40 o 45.000 desde el año 2021 a la fecha, pero en términos de volumen es considerablemente menor. Y lo que yo siempre hago es que los invito a que se vayan a dar una vuelta
a Alto Hospicio, que vayan al campamento La Mula, que vayan a Alto Molle, que vean cómo ha crecido ese campamento, que vean cómo ha crecido a manos de el crimen organizado, que vean cómo sucede en los accesos en jardines infantiles, en tema de vivienda, en tema de salud, que vayan al hospital de Iquique. O sea, pensar este buenismo de que Chile tiene una capacidad infinita para recibir migrantes o que uno no puede hacer absolutamente nada con respecto a la migración, más allá que entregar un carnet de identidad, es no entender que las personas toman decisiones basadas en incentivos, basadas en dónde creen que van a tener la mejor condición de vida. ¿Qué harías tú? ¿Cómo acotarías para que no fueran todos, pero para que fueran algunos los que pudieran regularizar? Porque entiendo que por ahí va Sí, estoy de acuerdo. tu mirada, digamos. O sea, no podemos premiar a 180.000, pero quizás encontrar algo que nos ordene, digamos, ¿no? Totalmente. Yo ocuparía un poco lo que se hizo el año 2021, que salió por ley, que fue que no se regularizaron en Chile, pero sí se les permitió salir sin sanción, o sea, que no tuvieran una prohibición de ingreso. Entonces, por ejemplo, los que tengan reunificación familiar, que pidan una visa de reunificación familiar, y que vuelvan a entrar a Chile con esa visa, con visa otorgada. O sea, que seamos muy claros que el extranjero que entra a Chile entra legal. Yo creo que ese es el punto 1. Y el punto 2, que a mí me ha sorprendido mucho la actitud que ha tenido la izquierda con este tema. A nadie parece sorprenderle que con el registro biométrico encontraron a 150.000 migrantes que están trabajando sin autorización, que están trabajando ilegal, que están trabajando en negro, que muchas veces hay abuso laboral, que muchas veces le entrega un poder a su empleador completamente destemplado. ¿Y dónde están las sanciones al empleador? Lo que hace Australia, lo que hace Suiza, lo que hacen gran parte de los países nórdicos, son muy duros con los empleadores. Yo derechamente creo que debería haber una sanción penal a todo empleador que contrata a un extranjero que no tenga autorización. Porque la posibilidad, o sea, hay una asimetría de poder brutal y hay una responsabilidad relevante. Y la razón por la cual los migrantes ingresan clandestinamente es por eso, porque acá les dan pega sin tener autorización. Y ahí es donde se genera el problema. Y si tú cortas esa llave, tú cortas este trabajo irregular, este trabajo irresponsable, por así decirlo, los migrantes van a buscar oportunidades en otros países donde tengan mejores condiciones. La gran mayoría de ellos, por ejemplo, tenían visa en Colombia. Hay nueva oportunidad en Argentina, en Brasil, en otros países. No necesariamente Chile tiene que ser quien absorba todo. Y el gran problema es que hoy en día Chile es el país que más privilegios le da a los extranjeros que ingresan clandestinamente de Latinoamérica. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Ese es todo un tema, además la mirada como país que tenemos de la migración, ¿no? Tenemos que tener alguna mirada estratégica, ¿no? Hay un tema que poco se ha hablado hoy, bueno, y en la radio ahí yo creo que van a apañar. Es muy importante el rol de las regiones y las comunas. O sea, los países que llevan muchos años gestionando políticas migratorias, Nueva Zelanda, Canadá u otros, ellos tienen un rol muy importante donde las regiones incluso patrocinan a migrantes. Lógico. O sea, yo creo que hay que ver una decisión más relevante desde dónde se va a recibir este migrante. Ellos tienen sistemas federales, no funciona exactamente igual, pero que una comuna o una región pueda patrocinar a migrantes por profesión, por necesidad específica, generar los incentivos para ofrecer proyectos de vida que sean atractivos en regiones, eso hace que una migración sea mucho más proactiva y eficiente de lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos un proceso muy descontrolado, donde la solución de hacer regularización y perdonazos cada un par de años no es la mejor solución. Y realmente tenemos que dar ese chip lógico y también en igualdad de condiciones. O sea, que la ley se respeta, se entra legal, se trabaja con autorización y eso va a mejorar enormemente la relación entre nacional y extranjero. Allí, en el fondo tú, Álvaro, no se puede interpretar de tus palabras de que son muy importantes las señales que se le dan a los extranjeros, ¿no es cierto?, como país, por las decisiones que ellos toman de migrar o no migrar a cierto país, ¿no? O sea, como nación nosotros tenemos que ser claros en las señales que damos porque estos futuros o potenciales, ¿no es cierto?, ciudadanos que van a migrar a Chile están atentos a lo que pasa en ese país, ¿no? Eso te quedó en los estudios que hacían en esa época, ¿no? Claro, efectivamente hay una lógica de que el migrante, no es que haga un gran cálculo, pero va a decir, y se pasan el dato y otro, ¿dónde están las mejores condiciones? ¿Dónde pueden conseguir trabajo más fácil? ¿Dónde pueden ganar más? ¿Dónde van a estar más seguros? ¿Dónde les pueden dar una visa? Claro. En Chile, por ejemplo, se hizo una encuesta con el Banco Mundial que se estableció que hay 125.000 ciudadanos venezolanos trabajando en aplicaciones de reparto. Se comparten las cuentas, hay todo un sistema ahí en Marketplace. Se pueden meter ahora a Marketplace Facebook y van a ver cómo se venden las cuentas de aplicaciones de reparto.
Y en general, si trabajaban una cantidad de horas importante, podían ahorrar entre 200 y 300 dólares. Y eso lo enviaban a través de las aplicaciones, muchas veces al país de origen. Bueno, 300 dólares en Venezuela es 33 veces el sueldo mínimo. O sea, es mucha plata para ellos. Pueden mantener a mucha gente ya. Entonces, ahí tiene que ver con lógica esta señal. Entonces, la señal que hoy en día está dando Chile son tres. Es uno, si tú entras ilegal, tienes prioridad a los jardines infantiles por sobre el que pidió una visa. Dos, hay más de 500.000 de extranjeros que no están cotizando, o sea, que están en el sistema de salud pero cotizan cero. Y tres, si tú te consigues trabajo de alguna forma, te van a premiar con una visa, aun cuando no tengas autorización para hacerlo. Entonces, esa señal se está compartiendo, se sabe, se ocupa mucho en redes sociales, y esa es la principal razón de la presión. Porque el control fronterizo, podemos hablar largamente de hacerlo mejor o peor, y el control fronterizo es muy complejo, no hay ningún país que lo haga perfecto, pero los incentivos o las razones por las cuales se vienen es por la plata y por la expectativa de la visa. ¿Para ti influyó, no, la invitación de Piñera en Cúcuta bajo esta misma lógica? En general, porque siempre ha estado esa discusión, ¿no? Pero escuchándote de la lógica de la que me estás hablando ahora, ¿no? De que el migrante sabe, que se documenta, que se informa, que ve dónde están las mejores posibilidades. ¿Influyó o no influyó la invitación de Piñera en esa época, ¿no? A los venezolanos cuando estuvo en Cúcuta? El gran flujo migratorio en Chile se dio entre el año 2016 y principios del 2019, de hecho justo antes de Cúcuta. En esa época entraron a Chile y se quedaron cerca de 900.000 migrantes. O sea, hay un foco muy, muy potente, porque era muy fácil entrar. Diciembre de 2018 entraron más de 30.000 ciudadanos venezolanos a Chile, se presentaron como turistas, pero se quedaron la gran mayoría de ellos. Entonces había una presión muy, muy grande. Y sí se puede hacer algo. Cuando se empezaron a poner visas consulares, es verdad, aumentaron los ingresos clandestinos, pero el flujo migratorio, estaba hablando que entraban cerca de 300.000 al año, y ahora tenéis 40.000 ingresos clandestinos al año, que no es comparable en volumen general y también en temas de habitabilidad, acceso a servicios y otros. Por supuesto que los 40.000 son un desafío y tienen un nivel de vulnerabilidad y nos tenemos que hacer cargo, pero volver a esa lógica pre-Cúcuta, pre-visas, que hay varios que la defienden, el turismo laboral, otras condiciones, es una responsabilidad grande. Y viendo los números, el presidente Piñera tuvo 88.000 ingresos clandestinos en 4 años. La actual administración, desde el 2022 hasta julio de este año más o menos, lleva 120.000 ingresos clandestinos en 3 años ya, poco más de 3 años. Y ahora quieren regularizar a 182.000 clandestinos. O sea, es más del doble de todos los ingresos clandestinos en la administración anterior. ¿Y cuál es la señal a futuro? Porque ya desde que terminó el proceso de registro biométrico el año pasado, no, a principios de este, si no me equivoco, ya van, no sé, 30.000, 40.000 ingresos clandestinos. Y van a llegar otros 40.000 el próximo año. Entonces, en 2 años más, 3 años más, vamos a tener a volver la misma discusión. Que tenemos nuevamente 100.000 ingresos clandestinos, que la administración actual dice que no puede hacer nada, que la única solución es dar una visa. Y la verdad es que hay soluciones adicionales. Y también yo creo que no hay que renunciar a tomar medidas. O sea, esa lógica de que... ¿Y cómo si hemos mejorado tanto la frontera, siguen entrando tantos clandestinos? Porque hoy día tenemos un sistema de fronteras mucho mejor que el de antes. Más allá de los gobiernos que sean, estoy hablando de las herramientas que han llegado al Parlamento, de la inversión que se ha hecho, etcétera. Sí, el tema del ingreso clandestino y especialmente en la frontera, se ha mejorado la infraestructura, pero hay un tema bien relevante. En el reglamento de la infraestructura crítica que permite a las Fuerzas Armadas estar o colaborar en el control fronterizo, no se les permite el uso de la fuerza ni devolver a quien ingrese clandestino. Y a la PDI, que es donde las Fuerzas Armadas tienen que llevar a quien ingrese clandestinamente, se sacó una resolución en febrero del 2022 que prohibía las reconducciones de no bolivianos a Bolivia. Y ahora se actualizó un poco y se amplió para que cualquier país pueda no recibir a alguien que no sea de su propio país. Entonces, en la práctica, lo que tú tienes en fronteras con la Fuerza Armada y con PDI son anfitriones de migrantes. Pero esta administración les quitó la facultad y el coraje para poder devolver a quien ingrese clandestinamente. Entonces, tú los tienes registrados, pero siguen entrando. Álvaro, te envío un abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Un saludo a todos los que ven acá en Bio Bio. No,